que creo que esto ya lo estuvimos explicando, ¿verdad? Comentaba yo que el sobrepotencial que a mí me interesa en el laboratorio es este, ¿no? El mínimo que yo necesito para observar una respuesta en corriente. Si bien aquí hay un valor de sobrepotencial, aquí hay otro valor de sobrepotencial, aquí hay otro valor de sobrepotencial. Estas curvas corriente potencial se les llama en estado estacionario y se pueden lograr, inciso A, cuando se cambia el valor de potencial con respecto al tiempo, de tal forma que los límites de potencial que uno quiere estudiar en el laboratorio, el recorrido no sobrepase más de 1 minuto, de 60 segundos, y se consideran un proceso en estado cuasi estacionario. La segunda forma es teniendo condiciones hidrodinámicas constantes. Eso se puede lograr ya sea teniendo movimiento del electrolito o teniendo movimiento del electrodo. Cualquiera de los dos. Configuraciones, existen varias configuraciones. No voy a entrar en detalle de las configuraciones porque eso tiene que ver con la hidrodinámica que se establece cerca del sólido que se está estudiando. Entonces, para eso hay diferentes estrategias. Lo que sí es la curva que se encuentra aquí en la parte de abajo. Esa es una curva corriente contrapotencial en donde las condiciones hidrodinámicas permanecen constantes y hay, digamos, aquí sería, para el B sería una condición hidrodinámica, para el C sería una condición hidrodinámica donde la velocidad del fluido se incrementa. En la D, la velocidad del fluido se incrementa aún más. En la E, aún más. Y en la F, aún más. De tal forma que uno puede estudiar un potencial constante y observar que a ese potencial constante, ahí los valores de la corriente se hacen más grandes. Esa es una zona de potencial donde el transporte de masa tiene un efecto en la velocidad de reacción, que es la densidad de corriente. Estos efectos del transporte de masa a veces no resultan tan claros. De hecho, pueden ustedes encontrarse procesos en donde no observen, como por ejemplo aquí una línea, ¿no? Se le llama platos de corriente. Ese plato que les va a dar una densidad de corriente en un intervalo de potencial. Yo creo que el intervalo de potencial para la B sería aquí. Ahí está el plato. Entonces, en este intervalo de potencial, aquí, la corriente es independiente del potencial aplicado. Ajá. Un poco más pequeño, tal vez sería ahí, para el C.
donde en ese rango de potencial la corriente es independiente del valor aplicado, del potencial aplicado. Y solamente es dependiente la curva B de la curva C de las condiciones hidrodinámicas. La corriente se está haciendo más grande porque el modelo establece que el grosor de la capa límite se está haciendo más pequeño. Y eso lo logran ustedes con una hidrodinámica en donde el número de Reynolds vaya siendo incrementado. Y ustedes al ir incrementando el número de Reynolds, quiere decir que la velocidad del fluido está siendo mayor. Y al ser la velocidad mayor, la del fluido, se asume que si esa es la línea del grosor de la capa límite, va recorriendo hacia el sólido, o sea, se va haciendo más delgada esa capa. Son modelos, o sea, no es una película estancada, no voy a entrar en detalles en eso, pero es un modelo. La velocidad tendría que hacerme este efecto, ¿no? Una disminución del grosor de la capa límite. Recordemos que estos procesos son resistencias. Ahí, de hecho, puede uno ver que son resistencias en serie, ¿no? Con la transferencia de electrones son resistencias, todos son procesos ahí en serie, ¿no? Primero el transporte de masa, después una reacción química, después una absorción, después la transferencia de electrones, después la desorción, después una reacción química y después el transporte de masa del movimiento de la especie R hacia el seno de la solución. Es un proceso que está en serie. También existen en procesos electroquímicos procesos en paralelo. No voy a entrar en detalle en ello, pero los procesos en paralelo, el sólido tendría que ser poroso, como lo vimos en la unidad 1. Bueno, entonces ahí son procesos en serie. Y el efecto en este pequeño ejemplo es que la velocidad se va incrementando. No tengo los valores de la velocidad de la solución porque eso está en función del movimiento de giro del electrodo que permite tener una velocidad en la coordenada, ¿qué será? En la axial, en la coordenada axial del cilindro, una mayor velocidad y en radial se desprecia esa, si no mal recuerdo, según la configuración del electrodo de disco rotatorio. La curva D, todavía es menos claro ese plato de corriente. Yo creo que tal vez, si ustedes me lo permiten, ahí, Y en la E y en la F definitivamente no hay ningún plato de corriente como lo hay en la B. Pero es indudable que entre la B, C, D, E y F hay un incremento de la densidad de corriente conforme a la velocidad de agitación de la solución, la velocidad del fluido. Solo que yo diría que en las curvas en las curvas E y F, no solamente es un efecto la velocidad, sino también del potencial. Ahí está, ¿no? Sí, no solamente en la E y en la F es un efecto de la hidrodinámica que hace más delgada la capa límite, sino también del valor del potencial, ¿no? Ahí entre el que inicia la línea y termina la línea, son dos valores o es un intervalo de potencial. La corriente no es constante. En la D, en la C y en la B, ahí sí se alcanza a ver una zona donde sí es independiente, que es lo que estoy marcando en color rojo, ¿verdad? Y yo diría que para esos valores de potencial, aquí uno puede colocarse tal vez, uy, qué caray,
Esto no. Tal vez lo que podemos hacer. Ahí está, ¿no? Ahí sería a ese valor de potencial para B, C y D, en donde puedo decir que la corriente es independiente del potencial y solo dependiente de la velocidad de la solución. A ese mismo de potencial para la curva E y F, tengo que decir que la corriente es tanto dependiente del valor del potencial como de la velocidad de fluido. Ahora, un poco a su izquierda, yo creo que ahí. ¿Qué opina usted, Diego? ¿Qué opina de esa zona que estoy marcando ahora de color? Un color verdecito. Ahí está, un color verdecito. ¿Qué opina de esa zona, Diego? Pues No invente cosas que no sabe. Simplemente vea, he comentado que son curvas a diferentes velocidades de agitación de la solución, ¿verdad? Y que entonces también depende y que está en función del potencial de la corriente. ¿Qué opinaría usted de esa zona? no, pues ni para qué echarle mentiras. Eso, mejor la honestidad. Denise Michel, ¿usted qué opinaría de esa zona que acabo de marcar de color verde? Podríamos decir que es como constante. Es constante, ok, ¿qué más ve? ¿Es constante qué? Porque se tiene como en potencial, digamos que el potencial va actuando, se podría decir como a la misma que la corriente. O sea, no se tiene como un cambio muy disparado como al final, que la corriente ya está un poco más elevada. A ver, se la voy a poner más fácil, porque usted ya me gusta cómo analizó. Ahí en esa zona de color verde, ¿cómo observa usted el comportamiento de la variable independiente perdón, de la variable dependiente con respecto a la variable independiente? Mm, Recuerde, si nos son vamos, por ejemplo, con respecto al... Ajá. Si nos vamos a lo mejor como respecto a los números, pues se podría decir que el potencial está como a la menos de la mitad que lo que viene siendo la corriente, ¿no? No. A ver, Ana Sofía Zárate, ¿usted qué opina de esa zona que marqué en color verde? Pues yo veía igual que no se veía ningún cambio. O sea, se ve como en una misma línea. Yo sí veo un cambio. Por supuesto que hay un cambio. Diana Elizabeth Rocha, ¿qué opina usted de esa zona de color verde? Misma idea que mi compañero Denise, como una constante.
No, yo no veo ahí constante. Para nada. Ok. Doctor. Ya se les pasó. No. Ya se les pasó. Okay. Ya. Hay que darle oportunidad a los demás. Miguel Ángel Urbiola, ¿usted qué opina de esa zona de color verde? Uy, permítame. Es una zona donde viene siendo la corriente, la energía, ¿La corriente qué? es igual para las ¿Es igual para quién? para las 6 proyecciones. ¿Y de qué dependen esas curvas? De los miliamperes por centímetro. No. Ni al caso. Si esta zona que marqué de color rojo, he mencionado que el cambio de corriente se debe a un potencial constante, analizándolo, se debe a que conforme va aumentando la velocidad de fluido, está disminuyendo el grosor de la capa límite y por eso tienen una mayor velocidad de reacción. La zona de color verde es independiente del valor de la velocidad de esa solución, como he comentado, para la curva B, C, D, E y F en la zona de color rojo. Pero es dependiente del valor de potencial. Si uno observa la curva B, sobre todo la curva B, vean ustedes la curva B, esta zona con esta línea, vean, esa es una zona que independientemente del potencial, el valor de la corriente se mantiene constante. Eso se le conoce como una zona limitada por transporte de masa, y que se observa de mejor manera cuando lo comparo con la curva C. Claro, entre la curva B y la curva C, esa zona es más pequeña para la zona C, ¿no? Pero sigue habiendo una zona de potencial en donde la corriente es independiente del potencial aplicado. Si yo analizo entre B y C, lo que puedo concluir es que la densidad de corriente aumenta cuando la velocidad del fluido aumenta. Eso pasa con la D. Ahora, en la zona de color verde, todas las curvas caen en una misma región. Todas las curvas son independientes de la velocidad de la solución, pero son dependientes del valor del potencial. Seguro. Hay otra zona, esta que voy a poner de color morado, en donde, pues, la densidad de corriente creo que se ve mejor aquí, ¿no? Porque para la B, terminando esa zona de color moradito, ya comienza esa corriente constante. Entonces, ahí en esa zona, para todas, es una zona ahí se ve menos, pero ya se comienza a ver, tal vez ahí ya se comienza a ver más, donde si ustedes analizan para una sola curva, la corriente va cambiando en función del potencial, para una sola curva. Para un mismo potencial, también cambia la corriente. Entonces tienen una zona donde la densidad de corriente es función de la velocidad del fluido o de la solución,
y del potencial A aplicado. Esa es una zona de control mixto. Esa zona de color rojito que puse se ve clarito para la curva B, para la curva C y para la curva D, que esa es una zona de control por transporte de masa. No se ve bien, no está definido para la E y para la F. Para la E y para la F vuelve a ser como la moradita. Hay contribución tanto desde el aumento de la velocidad del fluido, así como del valor del potencial aplicado. Entonces, en hidrometalurgia, recordemos, tenemos dos formas de imponer el potencial aplicado. Para los procesos de electrowinning, ¿no? De la deposición electrolítica de metales, es a través de rectificadores de corriente, hacemos pasar una corriente eléctrica, y entonces, en realidad, lo que estamos modificando es el phi del metal. O cuando agregamos un agente oxidante, un agente reductor, lo que estamos cambiando es el phi de la solución, asumiendo que son procesos redox, ¿de acuerdo? Entonces, en hidrometalurgia, cambiando los valores de potencial, pueden ustedes estar en zonas de control mixto, en zonas de control por transporte de masa y en zonas, aquí tengo que ser muy preciso, esta de color verde, que solamente depende del valor del potencial aplicado, esa es una zona de control por transporte de carga. Así se le conoce. Los procesos de absorción y desorción están considerados dentro del control por transporte. Son fenómenos de transporte. Ahora, la parte que tenemos aquí, reacción química, vaya, esa es no se puede ver tan fácil, es complejo. Se tendrían que hacer experimentos en donde esta reacción química no sé. Por ejemplo, esta que puse aquí de ejemplito para la plata con cianuro, aquí, chicos, chicas, o plata con tiosulfato, o plata con cloruros, o plata con amoníaco, tendrían que hacerse experimentos a diferentes concentraciones de cianuro y entonces establecer que a diferentes concentraciones de cianuro se estarían formando o dependería el valor de la concentración de este complejo, pero en realidad estos complejos no son únicos, son complejos que se van formando conforme va aumentando la concentración del ligante. Entonces, por ejemplo, aquí se coloca 2 de amoníaco, pero ese es el más estable. Obvio que la plata con una sola de amoníaco tiene una constante de formación, así como la plata con un solo cianuro tiene una constante de formación, así como la plata con tiosulfato, con un solo tiosulfato, tiene una constante de formación, así como la plata con un solo cloruro. Entonces, para ver esa contribución desde el punto de vista de cinética electroquímica, se tendrían que hacer estudios a diferentes concentraciones del reactivo que yo esté asumiendo que está reaccionando químicamente en la interfase. No es tan obvio, ¿de acuerdo? O a veces es más fácil evaluar la concentración de este agente complejante tal como lo hicimos en la unidad 1 a través de modelos de orden de reacción. Sacando asumiendo un orden con respecto a la concentración de ese reactivo que no es sólido
que es el amoníaco, el cianuro, el tiosulfato o el cloruro, porque este se mantiene constante, el de la plata iónica, ¿no? Entonces, ahí es más fácil ver estas contribuciones, ya no con cinética electroquímica, que es lo que vamos a abordar, sino como la cinética química clásica que vimos en la unidad 1. Ok. Entonces, 3 zonas muy interesantes que pueden verse con estas curvas corriente potencial, que es una zona de límite por transporte de masa, una zona de control mixto, transporte de masa, transferencia de electrones o transferencia de carga, y otra zona conocida simplemente por zona de control por transporte de carga. Y entonces el modelo me permite establecer, pero fíjense, puedo ver ahí las zonas, ¿eh? ¿Se puede calcular ese sobrepotencial? Sí, se puede calcular. No es objetivo mío en este momento mostrarles esos cálculos. Mi único objetivo es que vean, que se lleven la idea a ustedes, que si ustedes controlan el potencial y también tienen condiciones hidrodinámicas con las que ustedes pueden operar, pueden ustedes escoger o tratar de escoger la etapa que controlaría, la etapa más lenta, la etapa que controlaría la velocidad global de este proceso donde hay una transferencia de electrones, controlando el potencial, chicos. Eso es muy interesante porque habíamos hablado del potencial como un reto de decir, a ver, ¿cuál es el valor del potencial que nosotros necesitamos para lixiviar? Porque ya vamos a comenzar a hablar de lixiviación, lixiviar el metal, lixiviar el óxido, hay óxidos, hay lixiviaciones no oxidativas, porque ya están los óxidos oxidados, y ya hay oxidaciones oxidativas, como puede ser el caso del óxido de manganeso, que ahí son reductivas, donde sí hay cambio de transferencia de electrones. Entonces, hay que ser cuidadosos en la parte de entender perfectamente cuál es la especie que ustedes están, digamos, tratando de lixiviar, ¿verdad? Para que ustedes escojan el proceso adecuado, habiendo escogido el proceso, el agente oxidante o el agente reductor adecuado, pues entonces tener en mente de que ustedes podrían, si conocen bastante bien el comportamiento de su proceso, donde está la transferencia de electrones, escoger un valor de potencial, ¿verdad? Donde sea más fácil operar. A nivel industrial, frecuentemente se busca que el control sea por transporte de masa, porque así con las condiciones hidrodinámicas ustedes pueden, pues, aumentar la velocidad de reacción. Observen aquí, chicos, esta zona de color verde. Pues ni para dónde hacerme, ¿eh? O sea, es decir, si lo que tengo ahí es un control por transporte de carga, no, ya, ahorita vamos a ver algunos parámetros cinéticos, no hay forma de moverme de ahí, a menos que cambie algunas cositas que pueden resultar alto o onerosas para un proceso, por ejemplo, de lixiviación, para un proceso de cementación de metales o para un proceso de electrowinning. Continúo con esta idea que acabamos de plantear, en donde ya acabo de visualizarles donde, ok, tengo una zona en donde manda el transporte de masa. Donde podría mandar, no siempre es así, donde podría mandar. Tengo una zona donde el transporte de el transporte de carga sería donde podría mandar el transporte de carga. Y tengo otra zona donde ambos mandan, contribuyen o controlan. Es así que entonces mi sobrepotencial, para cada valor de densidad de corriente, ya vimos, miren, aquí hay un ejemplo,
aquí hay otro ejemplo y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Ahí tengo tres ejemplitos de las densidades de diferentes valores de densidades de corriente que a mí me interesarían. Entonces, para cada densidad de corriente habrá un sobrepotencial y ese sobrepotencial tiene la contribución de tres sobrepotenciales en serie. Este de transferencia de masa, este asociado a una reacción química precedente o posterior y a esta que acabo de llamar transferencia de carga. Si son OCP, se le conoce como polarizaciones. De acuerdo al esquema que hemos planteado, propuesto, que es este que está aquí, son procesos en serie. Estoy considerando sólidos no porosos. Entonces, al considerar sólidos no porosos, puedo establecer que cuando pasa una corriente o una densidad de corriente, esta densidad de corriente, ¿sí? Esa que voy a leer en el laboratorio, tiene tres resistencias. Las resistencias las estoy colocando, chicos, chicas, simplemente pensando, viendo mi proceso así. ¿Ya lo vieron? Así lo estoy viendo, ¿no? Una especie que se oxida, perdón, una especie en su forma oxidada que va a recibir electrones y va a formar una especie en su forma reducida. Lo estoy viendo así. ¿De acuerdo? Por eso estoy colocando las tres resistencias. Primero, transporte de masa, transferencia de masa, reacción química. La absorción, repito, son fenómenos de transporte de masa, no se considera como un sobrepotencial. Y esta última, transferencia de electrones, y lo voy a dejar así de electrones, y en el laboratorio le llamamos transferencia de electrones o de carga. ¿Perdón? Entonces, aquí regreso. Ahí está, ¿no? Entonces, tengo estas tres resistencias. Ahora, una etapa rápida conlleva una pequeña resistencia. Una etapa lenta conlleva una alta resistencia. Aquí le voy a quitar la palabra reacción y llamaré etapa, ¿no? La etapa del transporte de masa, la etapa de la reacción química homogénea y la etapa de la transferencia de electrones o transferencia de carga. Perfecto. Ahora, este valor del potencial aplicado, vean ustedes, regreso a mi curvita, esta que está aquí. No está tan fácil, chicos, chicas. Miren. Ya hemos visto en la unidad 1, yo puedo observar el cambio de una etapa controlante cuando veo un cambio en la pendiente. Si recuerdan, la primera curva que hacemos, la primera curva que hacemos es una curva, vamos a ver, es una curva de corriente, perdón, es una curva de concentración contra tiempo. Ahí lleva una velocidad, chicos. Vean, chicos, chicas. Ahí hay un cambio de velocidad, ¿ya lo vieron? Hay un cambio de velocidad. Y si esa cosa se acerca al equilibrio, la velocidad se vuelve cero.
Aquí no ocurrió para esto, pero pudiera, ¿no? Ahí en la zona, si se acercara a la velocidad igual a 0, estaría en el estado estacionario. Pero antes hay dos cambios de velocidad. Y puede ser complejo, pero lo primero que deben de pensar cuando trazan una curva concentración contra tiempo y ven cambios de velocidad, chicos, chicas, es que puede estar asociado a un cambio en la etapa controlante o en la etapa más lenta. Claro, esa era cinética homogénea. Aquí no hay etapas, simplemente estoy agarrando la curva, ¿verdad? Para que vean que hay cambios de velocidad. En cinética heterogénea, que es lo que estamos ya abordando, cinética heterogénea, esos cambios de velocidad pudieran deberse a cambios en la etapa controlante. Regreso aquí a cinética electroquímica. El potencial a circuito abierto está aquí. Entonces, el sobrepotencial que a mí inicialmente me interesaría sería este. Pero aquí viene, digamos, mucho la experiencia. La experiencia y no solamente hacer un experimento. Ahí tengo una velocidad constante con una pendiente constante. Si ustedes me lo permiten, ahí tengo otra. Entonces, en realidad, yo creo que la zona de transporte de carga es esta, la de color verde. Y ustedes me dirán, oiga, y entonces, ¿qué ondita con ya se me acaban los colores? ¿Qué pasa con esa de color naranja? ¿Qué onda? ¿Con quién manda? ¿Quién controla? Bueno, es frecuente que cuando tienen densidades de corriente bajas sin un cambio de la pendiente, a esa corriente se le conoce como corriente capacitiva, pero eso solamente lo van a ver cuando hagan los experimentos en el laboratorio. Y esa de la corriente es la necesaria, una nueva corriente. ¿Cuántas corrientes conocemos? 3, ¿no? La corriente faradaica, que es la asociada a la reacción electroquímica de oxidación o de reducción. La corriente iónica, que es la asociada al movimiento de los iones a través de la solución. La corriente electrónica, que es la asociada a la que circula en el circuito externo, ¿verdad? Que me permite medir el potencial de la celda. Y esta corriente capacitiva, que es a fenómenos de la carga de la doble capa, así como tal, de la doble capa. En esa zona no hay aún una transferencia neta de electrones. Los puristas y los que, digamos, se dedican a estudiar esos fenómenos capacitivos tienen su aplicación en la industria hidrometalúrgica. Hay procesos en donde esas características, como si fuera un capacitor de la interfase, se pueden utilizar para procesos de separación de iones,
como la electroforesis. No, estoy diciendo tonterías, una disculpa, no. Como la desionización capacitiva, que es la acumulación de iones sobre la superficie de un sólido, y es la acumulación de esos iones debido a la acción de un campo eléctrico. Cuando ustedes sean ingenieros, y si les toca de casualidad trabajar en la parte automotriz, hay un proceso que le llaman electroforético. Que no los mareen, que no les digan, es por campo eléctrico, hacen pasar una corriente eléctrica, nada más que la intensidad es tal que solo requieren mover las especies con carga, se van a mover por el efecto del campo eléctrico que imponen, y entonces se van a adherir sobre la superficie que ustedes quieran, digamos, modificar. Entonces, así se hace, así se hacen, digamos, ciertos acabados en la industria automotriz. ¿De acuerdo? Y los puristas dirían, chicos, chicas, los puristas dirían, la zona de color amarillo, esa es la zona de sobrepotencial. La zona de color morado sería la zona donde tienen corriente capacitiva. La zona de color verde sería la zona de control por transporte o transferencia de carga. La zona de color morado sería la zona de control mixto. Y esa zona de color rojito, pero que estrictamente hablando solamente sería para la velocidad de flujo del experimento D, del C y del B, la zona limitada por transporte de masa. Nosotros como ingenieros, si ustedes le dicen a su jefe, jefa, lo de la corriente capacitiva, ni les va a entender. Mejor véndanlo como esa es la zona de sobrepotencial y siempre piensen, el doctor me dijo que cuando ya hay una corriente faradaica, que alguien se está oxidando, que alguien se está reduciendo, ¿no? Hay que hacer análisis químicos, ir viendo la concentración de las especies, no nada más es así con una curva, ¿verdad? Entonces, esa zona de color verde es donde ya habría la transferencia de electrones. Esa zona de color amarillo no habría. Entonces, vamos a dejarlo así y simplemente se los dejo para la contribución académica, que si bien también puede ser considerada esta como una zona de sobrepotencial, pues es porque tienen corriente, pues es una corriente capacitiva. Pero está muy bien dicho que ustedes digan, este es el sobrepotencial, antes de que yo vea un proceso de acuerdo a la primera ley de Faraday, que sería la zona de color verde, que por cierto, una velocidad de reacción bastante pequeñita. Lentito el asunto. ¿Ok? Entonces, esta partecita, como ven, este sobrepotencial no es tan fácil, inclusive en el laboratorio, como de saber, ¿eh? Luego nosotros vemos respuestas en corriente, y cuando veo a mis estudiantes, tienen que hacer más experimentos, una estrategia un poco más completa, porque no es tan sencillo decir, sí, a ese sobrepotencial ya tengo una densidad de corriente. Sí, tienes una densidad de corriente, pero no sabes bien esa corriente a qué corresponde, a qué tipo de proceso. Y a veces buscamos procesos con transporte de carga, a veces buscamos procesos donde no haya transporte de carga. Ajá. Y un último término, que es la caída óhmica de la solución. Eso en electrowinning es súper importante, porque, por ejemplo, entre ánodo y cátodo, ¿qué hay? Pues electrolito, pero es una distancia, ¿no? Imagínense que es un sándwich, que las tapas del sándwich es el ánodo y el cátodo, y entre las tapas del sándwich están todos los ingredientes que tienen una forma tridimensional. Así es
la capa o el pedazo de electrolito que hay entre ánodo y cátodo, y eso evidentemente depende de la longitud de los electrodos y de la separación entre los electrodos. Por supuesto que en el laboratorio, como trabajamos con electrodos pequeños, no lo vemos en forma tridimensional. Podemos hacer una aproximación que es simplemente la distancia entre dos puntos, entre el electrodo de trabajo y esa corriente por resistencia de la solución es el del electrodo de referencia. A nivel industrial, no, tiene que ser la separación entre ánodo y cátodo. Otros tipos de proceso, ¿cómo pueden ustedes valorar eso? Lo único que pueden valorar es la conductividad de la solución y se acabó, porque en realidad cuando agregan un agente oxidante y un agente reductor, no hacen pasar una corriente, se genera una corriente, pero no es algo que puedan ustedes medir, ¿de acuerdo? Entonces, se los dejo con que este último sí lo pueden determinar en el laboratorio. Cuando estén en la industria, simplemente quédense con la idea de, ¿ok? El potencial que tengo yo que alcanzar con mi agente oxidante, mi agente reductor, dependerá de la termodinámica, de ahí del proceso, potencial de equilibrio, que me tengo que ir al laboratorio, y sé que si la conductividad aumenta, este término va a disminuir. Hasta ahí yo les dejaría mi contribución si esto lo quieren aplicar a la industria. Y no solamente es la de los electrowinning, chicos, chicas. Créanme, hay muchos procesos pequeñitos, o sea, pequeñitos en el sentido de no son los procesos principales en las industrias. Yo de varias industrias no deja de sorprenderme cuando me muestran, y mire, tenemos celdas electroquímicas, y yo, a ver, y ya me muestran sus celdas electroquímicas y digo, qué padre, o sea, hay mucho en la industria metalmecánica que utilizan esas celdas electroquímicas en donde tienen ahí los rectificadores de corriente para darle acabado a las piezas, para limpieza de las piezas, para reparación de piezas, para producción de metales. Muy interesante es toda esta sección. Bueno, vamos a pasar entonces a ver cómo voy a relacionar esta densidad de corriente faradaica con este sobrepotencial. Entonces, aquí me gustaría mostrarles nuevamente, ya con todo lo que hemos conversado y platicado, nuevamente el modelo de la doble capa eléctrica. Específicamente absorbidos, específicamente no absorbidos. ¿Por qué son más gordotes los cationes? Por las esferas de coordinación. Son esferas de coordinación externas, si no mal recuerdo, y la de los aniones son esferas de coordinación interna, por eso se hacen así. Ellos sí se pueden acercar a la superficie del sólido. Pero miren ustedes aquí esto. Miren, este sería el plano interno de Helmholtz, plano externo de Helmholtz y la capa difusa, ¿no? Espero no haber dicho una tontería. No, ahí está, chicos, chicas. Nada más que creo que no lo puse como a la misma distancia. Vamos a ver. Eso creo que es importante corregirlo. Para que si ustedes quieren hacer... Ahí está, chicos. Ahí está. Plano interno de Helmholtz, plano externo de Helmholtz y la capa difusa. Aquí en el plano externo de Helmholtz, ese sería mi doble capa compacta. Ahí está. Ahí está. Esta línea que estoy colocando recta, lo que quiero decir es que el potencial es constante. ¿De qué valor? De phi de metal. Ahora puse una E.
¿Qué quedamos que era el potencial aplicado? Phi del metal menos phi de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es constante, solamente, ya, aquí ya comienza, aquí sí ya comienza. Ahí ya tengo phi del metal menos phi de la solución. E inclusive aquí lo pongo, miren. Diferencia de potenciales internos, toda esta línea que está en picadita. Aquí, ¿ya la vieron? Aquí está en picada. Dice, un cambio de potenciales internos, aquí está, aquí está, aquí está, que no los cuenten, que no les digan. Aquí está. Uy, qué cara. Yo creo que sería importante, déjenme. Y ustedes me dirán, pues, ¿cuál es, doctor? ¿Cuál es? Ah, pues es el potencial, el potencial de fase del plano interno de Helmholtz y del plano externo de Helmholtz. Vamos a ver. Los ponemos. Ahí está. Entonces, phi del metal menos phi 1 o phi del metal menos phi 2 y después es phi del metal menos phi de la solución. Ahí está. Pero con respecto a este, con respecto a este, con respecto a este, pues es un cambio de potenciales internos. Dice aumento del potencial a través de la doble capa. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto es el potencial Z. Cuando salen de esta doble capa compacta, porque aquí tienen menos y aquí tienen más, pues es un potencial, ¿no? Aquí tienen una polarización negativa y una posición positiva, pues eso, eso les da una diferencia, eso les da un potencial, que es esto, ¿de acuerdo? Entonces todo esto, el arreglo de la doble capa me da el potencial Z. Salen ustedes del plano externo de Helmholtz y andan por aquí, donde ya tienen la solución, tanto aniones como cationes, principio de electroneutralidad. Ahí está, ¿no? Tanto número de cargas positivas como número de cargas negativas. Ahí está. ¿Sí? Se les hace constante ya a una distancia, pero aquí el potencial Z se hace casi cero. Se hace casi cero a partir de esta zonita. Ya el potencial Z se hace igual a cero. El potencial Z tiene un valor positivo o negativo en esta zona. Ok. Entonces, nuestro modelito considera nada más phi del metal menos phi de la solución. Y entonces quedaría más o menos así. Este sería, les voy a plantear la ecuación, la deducción de la ecuación general de cinética electroquímica. La reacción que voy a proponer es muy sencillita, es la especie O más N electrones me da la especie en su forma reducida. ¿Ok? Y tengo en el eje de las Y la energía de Gibbs y en el eje de las X tengo avance o coordenada de la reacción. El ejemplo está pensado cuando las concentraciones de ambas especies en la solución, o están en las, más bien, disculpen, cuando la concentración, bueno, cuando las dos especies están en la solución. Hay veces que la especie, una de las especies en su forma oxidada o en su forma reducida puede tener una forma líquida o gaseosa o sólida. La ecuación que vamos a sacar estrictamente no es también considerando esos casos, pero esta es una muy buena aproximación. Pero pues les comento que estoy, digamos, las dos especies están en la solución. Y además de que ambas especies están en la solución, tanto la especie en su forma oxidada como la especie en su forma reducida, tienen concentraciones distintas. Si son concentraciones distintas, esta curva de color azul es una barrera no simétrica que está en el equilibrio. Otra cosa que tenemos que ver, que para esta parte de cinética electroquímica, aquí son reacciones reversibles. ¿De acuerdo? Entonces tendría una velocidad en sentido directo y una velocidad en sentido inverso. Ok. Entonces, si son dos reacciones, si es una reacción reversible y tengo dos velocidades, chicos, chicas,
tienen dos energías de activación. Cuando lo veíamos en la unidad 1, por ahí dejamos planteado que tendríamos dos constantes de velocidad, una constante en sentido directo y una constante en sentido inverso. Bueno, la línea en color azul es, las especies están en la solución y no han aplicado ningún potencial. Entonces, tienen una energía de activación en sentido directo que estoy llamando delta G, subíndice D directo, a condiciones estándares. E inclusive coloco ahí una flecha para indicar el sentido de la reacción. Y también tienen una energía de activación en sentido inverso que estoy llamándole delta G subíndice I en condiciones estándares. Entonces tengo dos energías de activación, una en sentido directo y una en sentido inverso. En la cresta, ahí sería donde estaría formándose una especie que llamamos complejo activado, que es una especie intermedia entre reactivos y productos. ¿Ok? Y esa línea de color azul estaría descrita por la ecuación de Nernst, ¿no? Potencial de equilibrio es igual, o sea, phi del metal menos phi de la solución es igual al potencial a condiciones estándares más RT, logaritmo natural, RT sobre NF, logaritmo natural, y habría que ver qué especies, ¿verdad? La actividad de la especie en su forma oxidada elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre la actividad de la especie en su forma reducida elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa línea de color azul es la que estaría, digamos, describiendo porque está en equilibrio, no está pasando nada. Y vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos, creo que el